Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielma y vamos de inmediato con las informaciones más relevantes de este día. Comenzamos. Y una cámara trampa en la reserva de la biosfera maya captó el momento en que un jaguar mató a un ocelote. Los científicos creen que este hecho inusual se debe al cambio climático, debido a una competencia excesiva por el agua. En las imágenes se observa un jaguar macho que se acerca a un pozo de agua, donde permanece por aproximadamente una hora, y cuando el ocelote se detiene a beber, el jaguar se abalanza y se lo lleva. Se cree que esta es una de las primeras imágenes de un jaguar matando a un ocelote. La Policía Nacional Civil informó este viernes que un menor de 15 años fue remitido a un juzgado debido a que transportaba 20 libras de marihuana en una caja de cartón cuando viajaba en un bus hacia Tecún Umán en San Marcos. El decomiso lo realizaron las autoridades en el puesto de control ubicado en el kilómetro 245.8. Agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público realizaron la inspección en el bus donde localizaron la caja. El joven voluntariamente informó que la caja le pertenecía, por lo que fue puesto a disposición de un juez. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres continúa con la aplicación del protocolo de temporada de frío 2020, por lo que han habilitado 9 albergues para atender a quienes busquen refugio, especialmente personas que pasan la noche en las calles. Durante los primeros 7 días de 2021 han sido atendidas 629 personas. El total de atendidos durante la actual temporada de descenso de temperatura 2020-2021 es de 2.457 personas. En noviembre fueron 168 albergados y en diciembre 1.660 personas. Hola, hijo. Y por segundo día consecutivo, el Ministerio Público continúa con las exhumaciones en el cementerio de San Miguel en Baja Verapaz para verificar si en ese lugar se encuentran los restos de Cristina Sicavisa, quien desapareció el 6 de julio de 2011. De acuerdo a la Fiscalía, se cuenta con información de puntos específicos donde podrían estar los restos. A la fecha, se han realizado un total de 30 exhumaciones en los departamentos de El Progreso y Baja Verapaz. Y este día también empezó a operar el servicio de líneas Express Fábrica. Mañana lo hará Express la comunidad de la zona 10 de Misco, cuyo objetivo es modernizar los sistemas de transporte del municipio con el sistema prepago, que busca también disminuir las extorsiones. La línea Express Fábrica cubre la ruta de ida desde el extremo hacia la terminal y de vuelta. La ruta va desde la Castellana hacia el extremo. Por la pandemia se permitirá únicamente el 50% de capacidad y se deberá cumplir con los protocolos de salud. Las tarjetas se pueden adquirir y recargar en diferentes centros comerciales. La próxima semana se habilitarán las rutas que van a la calzada San Juan y El Milagro. Y los diputados están llamados a sesionar antes del 14 de enero. Y el presidente de la República, Alejandro Yamatei, también ha sido citado al Palacio Legislativo con más premura de lo previsto. Alan Rodríguez, al frente del Congreso, lo ha invitado a participar en la instancia de jefes de bloque que se llevará a cabo el lunes 11. El motivo, que las bancadas le expongan sus posturas frente a la propuesta de ley para la vacunación contra el COVID-19. Dicha propuesta, enviada por el organismo ejecutivo, será debatida por los parlamentarios el martes 12. Rodríguez dijo que la intención es que se conozca de urgencia nacional. Y con una inversión de 2.970.000 quetzales, el Laboratorio Nacional de Salud implementa un proyecto de vigilancia genómica para COVID-19 a través de la secuenciación genética del virus para detectar posibles mutaciones y las cepas que están circulando en Guatemala. Entre junio y agosto de 2020 se enviaron muestras para su secuenciación a Estados Unidos y Brasil, donde se reveló que en Guatemala estaba una cepa G,
que es una cepa común, pero es el único estudio que se ha realizado. Ahora con esto el país busca hacer una vigilancia más extensa y específica por regiones y zonas geográficas para aportar datos importantes y observar la dinámica del virus en Guatemala. Para este proyecto se le otorgó al laboratorio el equipo necesario para analizar la secuenciación a 13.000 muestras que se tienen en resguardo desde el inicio de la pandemia en el país. Y los mercados son uno de los puntos más concurridos por la población en el país, principalmente por las amas de casa, algo que también se convierte en un foco de contagio del coronavirus. Ante ello, el Ministerio de Salud pide seguir medidas de prevención, aunque locatarios señalan que hay vecinos que se molestan por ello. Veamos. Solo en el municipio de Guatemala suman 40 mercados municipales y cantonales que están a cargo de la comuna, donde se continúan con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Mantenemos una verificación de 23 mercados municipales. Damos también un chequeo en cuanto a la central de mayoreo que está establecida al sur de la capital, y hay cerca de entre 15 y 18 mercados satelitales dentro de la metrópoli o en las 22 zonas a las cuales también mantenemos una verificación. Que es necesario extremar medidas, tanto desde el ámbito de la venta como desde la administración de los mercados, porque sí es bien importante el poder trabajar en conjunto, ya que los protocolos o las medidas que están establecidas en protección de los vecinos es una supervisión y es parte de un proceso que ha verificado el Ministerio de Salud. Las personas que se encargan de medir la temperatura y aplicar el alcohol gel, así como verificar que los inquilinos y los propios clientes utilicen la mascarilla, se han enfrentado en los últimos meses al escepticismo de quienes se niegan a seguir los protocolos. Incluso han sido agredidos física o verbalmente, pues señalan que esto solo les atrasa en sus compras, tal cual ha ocurrido en el Mercado Sur 2 de la Zona 1. Y uno le echa y lo tira, entonces yo le digo que no tiren, lo maltratan a uno, no quieren usar a veces mascarilla. Y entonces es molesto porque si yo me impongo, usted sabe que la gente es violenta, ¿verdad? Entonces la gente no entiende. Yo creo que hasta que no estén enfermos van a entender, ¿va? Si no siguen con estos protocolos, ¿se les permite el ingreso o no se les permite el ingreso? ¿Y qué le dicen a usted, por ejemplo, si alguien no quiere tomarse la temperatura? Lo que me dicen que ellos ya están aburridos del gel, de la temperatura, pero digo que es necesario porque uno está viendo el bien para ellos, ¿va? Para todos nosotros, ¿va? Mientras que los vendedores también señalan que la pandemia les ha afectado, ya que en medio de las pérdidas económicas se han visto obligados a comprar todo el equipo de bioseguridad, como los propios termómetros y el alcohol gel. Desde que empezó la pandemia ha sido duro para nosotros, ya que hemos tenido un gasto que no teníamos presupuestado. Con la aplicación de gel, pagarle a las personas que aplican, comprar termómetros, estar comprando sanitizante y varias cosas, y aparte que las ventas han bajado un poquito. La afluencia de gente ha bajado un poco. Dentro del Mercado Sur 2 pudimos observar a varias personas que no se encontraban utilizando la mascarilla de forma adecuada e incluso no la usaban. Dentro de estos, algunos vendedores, y según Montejo, estas acciones también conllevan llamadas de atención a los vendedores y se ha señalado que incluso se pueden imponer multas. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y para los guatemaltecos generaba dudas si la ley seca continúa vigente o no. Por esta razón se han capturado más de 100 personas en lo que va de año. Algunos guatemaltecos han relajado las medidas para evitar más contagios de COVID-19. Han dejado por un lado el uso de mascarilla, el distanciamiento social e incluso han asistido a eventos sociales en donde tampoco se respeta la ley seca. La misma fue emitida en el Acuerdo Gubernativo 151-2020, continúa vigente y no hay una fecha para que pierda su vigencia. Donde indica las reformas que se le han hecho a lo que comúnmente conocemos como la ley seca en cuanto al tema de bebidas alcohólicas o embriagantes. Las personas que vendan fuera del horario establecido, que compren o consuman y sobre todo sean sorprendidas en la vía pública ingiriendo las bebidas alcohólicas, pues serán puestas a disposición
de juez competente. El acuerdo establece que queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a domingo de las 21 a las 6 horas en establecimientos comerciales abiertos al público como discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, hoteles, abarroterías, entre otros comercios. En lo que va del presente año, alrededor de 100 personas han sido capturadas a nivel nacional. Algunas de ellas pues sorprendidas conduciendo bajo efectos de licor o olorosas a licor precisamente. Esto es responsabilidad de conductores. Recuerde, esto no es una falta, es un delito doloso. Esos establecimientos podrán estar abiertos si los horarios lo permiten, pero no podrán vender bebidas alcohólicas, pues de lo contrario serán multados con 100,000 quetzales. Además, las personas que sean sorprendidas consumiendo licor en horarios prohibidos recibirán una multa de 5,000 quetzales. En lo que va del 2021 se ha capturado a más de 100 personas por infringir la ley seca, la mayoría por ir conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y en temas internacionales, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, de ser arrogante luego de que la red social anunciara la suspensión indefinida de las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El ejecutivo de la red social emitió un comunicado explicando los motivos de prohibición de la cuenta del mandatario republicano por incitar a la violencia contra un gobierno electo democráticamente. López Obrador criticó el comunicado del dueño de Facebook, argumentando que viola la libertad y el derecho a la información. No se puede permitir que una corporación del dueño de Facebook o del Twitter. Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha comunicado este viernes a los congresistas de ambos partidos que iniciará el proceso de juicio político contra Donald Trump si el mandatario no dimite de forma inmediata. En una carta enviada a todos los miembros del Congreso, Pelosi solicitó a los republicanos que soliciten la dimisión de Trump por los acontecimientos de la irrupción de los seguidores del mandatario republicano en el Capitolio este miércoles. Por su parte, el jefe de la minoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó la propuesta de un eventual juicio político contra el presidente Donald Trump, diciendo que solo dividirá más al país. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, criticó este viernes la distribución de las vacunas contra el COVID-19 por parte del gobierno de Donald Trump, asegurando que ha sido una farsa. La distribución de las vacunas será el mayor reto operacional que enfrentaremos como una nación, aseguró el presidente electo. Un medio de comunicación estadounidense reportó que el futuro gobierno de Biden planea distribuir todas las dosis disponibles de las vacunas contra el COVID-19, en lugar de retener la mitad para las segundas inyecciones de los ya vacunados. Is for them to decide. But I'm going to have to, and they're going to have to be ready to hit the ground running. Y funcionarios de la Alcaldía de Londres aseguraron este viernes que los centros médicos podrían verse pronto saturados ante la rápida propagación del coronavirus. El Reino Unido enfrenta una ola de contagios de COVID-19 desde el descubrimiento en diciembre de una nueva variante aparentemente más contagiosa. Este día el país europeo registró 1.325 nuevas muertes en 24 horas, un récord desde el principio de la pandemia. Las autoridades británicas han dispuesto un confinamiento total para tratar de frenar los contagios, mientras avanza la campaña de vacunación con 1.5 millones de personas ya inoculadas. Autoridades en Huehuetenango solicitan un confinamiento voluntario tras el registro de más de 50 casos en menos de 48 horas. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y debido a que 56 casos de COVID-19 se registraron en 2 días en Huehuetenango, personal de salud se encuentra alarmado, pues teme que la situación se salga de control ante un evidente brote que llegó 2 semanas antes de lo esperado. Veamos.
El director del área de salud asegura que no habrá capacidad del personal para atender la contingencia debido a que hay un aumento desmedido de casos de coronavirus. El funcionario detalló en sus redes sociales que se ha detectado un 25% de casos positivos en pruebas PCR y un 36% en las de antígeno. Como medida urgente ya se prepara una segunda fase de 72 horas por huehue, es decir, 72 horas de captación de casos en la cabecera departamental. Aunque les comento que últimamente hemos tenido más positivos y ha aumentado la mortalidad en pacientes de 30 a 50 años. Ahora ya no miramos el típico paciente ya grande que tiene tendencia pues, a crear una mortalidad, sino que ahora lo estamos viendo en personas jóvenes, ¿verdad? Aún se está evaluando qué criterios o qué es lo que está pasando en esa población. El auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos asegura que la población se olvidó de la enfermedad, lo que es peligroso, pues hay una espiral en ascenso. Es necesario que las autoridades locales ejerzan un mayor control, ejerzan una mejor coordinación para garantizar que realmente no vamos a estar hablando de una segunda ni una tercera oleada del tema de contagios de COVID-19, sino que lo que esperamos es que sea una decreciente ya en cuanto a la cantidad de casos, ¿verdad?, de personas contaminadas. Mientras autoridades de salud han pedido activar el Centro de Operaciones de Emergencia y analizar el decretar el confinamiento para frenar los contagios, el tema aún se analiza por las implicaciones económicas que puede tener un cierre total. Por ahora, Salud ha recomendado no salir de casa si no es indispensable, usar mascarilla, el distanciamiento social, evitar las fiestas o aglomeraciones de personas y mayores controles en el transporte de pasajeros. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y para hablar sobre este tema, hacemos un enlace con el gobernador departamental de Huehuetenango, Jorge Juan de León. Gobernador, muy buenas tardes y bienvenido a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes a través de este tan importante noticiero Guatevisión. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Primero nos gustaría conocer un balance de cómo está la situación en el departamento en cuanto a número de casos positivos y decesos desde el inicio de la pandemia, gobernador. Con mucho gusto. En Huehuetenango hemos registrado desde el inicio de la pandemia 4.318 casos, de los cuales lamentablemente 176 personas han fallecido. Tenemos en este momento 271 casos activos hasta el día de hoy y tenemos 3.871 casos recuperados. La mayoría de estos casos pues se han dado en la cabecera departamental de Huehuetenango y pues están distribuidos en casi todo el departamento, pero en su gran mayoría los tenemos concentrados en el área centro. ¿Y cómo hicieron en el mes de diciembre? ¿Pudieron controlar las fiestas masivas de fin de año? Bueno, eso es debido a las disposiciones que ya se tienen y a los distintos semáforos. Tenemos nosotros un control y un registro que se estuvo haciendo a través del área de salud, a través de los inspectores de salud. Se estuvo monitoreando todos los centros, también los centros comerciales, los mercados. En compañía del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental, se estuvieron entregando mascarillas también en los centros de mayor afluencia y recalcándole a las personas que deberían mantener su distanciamiento social, el lavado de manos, que debían también comprender que si no era necesario, pues no era salir de casa, ¿verdad? Pero sin embargo, en muchas de estas situaciones, pues la gente también no contribuye y se ha dado que tenemos muchos lugares abarrotados. Sí, de hecho el incremento de casos que se registra en la actualidad es por este tipo de aglomeraciones, ¿no es así? Sí, en Huehuetenango vamos, nosotros podríamos decir, un poco más atrasados en cuanto a las semanas epidemiológicas, porque a nosotros la primera ola nos pegó casi a finales de septiembre. Entonces nosotros recién a finales de noviembre estamos saliendo aún de la primera ola y en este momento, debido a las fiestas de fin de año, el 24 y el 31, pues esperamos un repunte en estas próximas horas. La idea es tratar de hacer incidencia a través del Centro de Operaciones de Emergencia. Ya lo hicimos en 2 ocasiones con una campaña masiva de medios de comunicación y a través de redes sociales y también a través de cada una de las distintas instancias que tiene presencia en los distintos municipios. Hablemos de las instituciones como CONALFA, el MAGA, el MIDES, donde a través de promotores agrícolas, a través de madres guías, a través de los mismos promotores de educación de CONALFA hemos tratado de llevar el mensaje hasta todos los lugares para que la gente comprenda la importancia de poder permanecer en casa luego de salir de su trabajo, por ejemplo, y llegar lo antes posible a casa lavándose las manos, usando la mascarilla sobre todo. Muy importante este tipo de campañas, gobernador. El área de salud recomendó un confinamiento voluntario. ¿Esto es viable tomando en cuenta el comportamiento de algunos ciudadanos que ni siquiera cumplen con el uso correcto de la mascarilla?
Pues viable lo es. Realmente eso sería importantísimo, que nosotros tuviéramos la oportunidad de que la gente comprendiera la alta responsabilidad que cada uno de nosotros lleva sobre nuestros hombros de guardar un confinamiento voluntario. ¿Qué es esto voluntario? Su nombre lo dice. Es decir, las personas deberían tener un horario para ir a trabajar, regresar a casa y tratar de salir lo menos posible, evitando tener contacto con personas fuera de su entorno familiar muy, muy cercano. La idea que está proponiendo la Dirección del Área de Salud en Huehuetenango es hacer un llamado a la conciencia a las personas, es decir, trabajemos juntos, unámonos. Si nos unimos, vamos a poder hacer más. Estando todos de la mano y trabajando juntos, vamos a poder evitar que esta pandemia se propague mucho más. Es imposible en este momento decir que no podemos nosotros salir a trabajar porque hay la necesidad de hacerlo, pero debemos tener toda la responsabilidad para poderlo hacer. Entonces, el llamado a un confinamiento voluntario, ojalá lo pudiéramos nosotros replicar como se ha estado haciendo en otros lugares del mundo, donde la gente está tomando esta conciencia y de una manera bastante selectiva, por sí solos están yendo a trabajar, regresando a casa, haciendo compras, regresando a casa, usando todas las medidas necesarias para que esto se pudiera dar. Nosotros nos gustaría que Huehuetenango pudiera ser, como siempre, un ejemplo en muchas de estas acciones. De hecho, las 72 horas de las que se habló en el reportaje que ustedes mencionaban hace un momento, es una iniciativa que nace acá en Huehuetenango, donde nosotros apoyamos al distrito de salud de acá de Huehuetenango con todo el centro de operaciones de emergencia, con la idea de tener un mayor número de captación de casos. Y esta estrategia funcionó muchísimo porque se dio un encajonamiento de casos. Se detectaron los casos, se les dio su kit, se fueron a casa, se recuperaron y eso evitó que se propagara mucho más el virus. Es por eso que ahora está la intención nuevamente de poder hacer una segunda edición o una segunda jornada de 72 horas de detección de casos en Huehuetenango, que es muy sencillo. Se colocan puntos centinelas en distintos centros de la ciudad donde la gente acude, se hace la prueba, se detecta el caso, se toman sus datos, de ser positivo se le entrega su kit, dependiendo de la evaluación médica que tengan en ese momento, se van hacia casa o pues, se refiere a un segundo nivel de asistencia médica. Muy importante, gobernador, también conocer la situación en los diferentes hospitales con respecto al abastecimiento de insumos y también de médicos, la cantidad de médicos que están ahorita operativos. Sí, bueno, nosotros tenemos habilitado un centro, un área en el Hospital Regional de acá de Huehuetenango, Jorge Díaz Molina, donde tenemos nosotros ahorita un nivel de ocupación de camas de un 68%. Eso significa que aún tenemos nosotros un pequeño espacio, digamos, para tener personas dentro del encamamiento en el área de COVID. Sin embargo, si esta segunda ola o un contagio masivo, digamos, se pudiera dar, no habrá red hospitalaria que sea capaz de sostener esto, tanto en lo privado como en lo público. Y de hecho, acá en Huehuetenango, a nivel de lo público es donde se está haciendo un gran esfuerzo. A través de la Dirección del Área de Salud también ya se tienen contemplados algunas carpas que han sido colocadas en algunos lugares estratégicos de ser necesarios, deberían o podrían utilizarse para darle una atención primaria también a los pacientes. Pero la idea principal es que con esta jornada de las 72 horas nosotros evitemos la llegada de la gente a ese segundo nivel de atención hospitalaria. Es decir, muy, muy importante que nosotros podamos contener antes de que la gente pueda llegar al hospital. Es decir, que la gente se recupere ya sea en casa o evitando el contagio, que sería lo ideal. Bueno, gobernador, muchísimas gracias por atendernos acá en la emisión comunitaria del Noticiero Guatevisión. A ustedes muchas gracias, un saludo para todos y por favor sigamos las recomendaciones, lavémonos las manos, usemos mascarilla, guardemos el distanciamiento social, sigamos y hagamos caso en las alertas que ha emitido el Ministerio de Salud en cuanto a los semáforos para nosotros pues también poder contribuir en este sentido. Muchas gracias y que Dios les bendiga, un saludo para todos. Amén, gobernador, muchísimas gracias a usted. Conversábamos con el gobernador departamental de Huehuetenango, Jorge Juan de León. Con esta información nos vamos a una pausa, al regreso tenemos más noticias. Autoridades en Quetzaltenango reciben varias denuncias por cobros indebidos y retención de expedientes de estudiantes. Ya volvemos. Continuamos con más información. El Ministerio de Salud Pública dio a conocer la normativa de bioseguridad que deben aplicar los colegios para el presente ciclo escolar, además de la adecuación en las instalaciones para cuando se autoricen las clases presenciales.
Cuando el semáforo de COVID esté en amarillo, se autorizarán las clases híbridas en los distintos centros educativos con un aforo reducido. Tienen que tener ya un monitor de salud, también tienen que tener el comité de vigilancia también de riesgo y contar con alcohol gel o lavado de manos con agua y jabón. Y los directores, personal educativo y personal operativo tienen que mantener con caretas. Los colegios de Mazatenango optaron por modificar sus instalaciones ante la emergencia sanitaria, además de aplicar las medidas de bioseguridad necesarias. Teníamos ventanas de un lado, se tuvieron que abrir ventanas del otro lado para que el aire circule de manera natural, se eliminaron los ventiladores. En cuanto a los lavamanos, es con un sistema de pedal. En nuestro establecimiento tenemos aproximadamente, no recuerdo si son 35 o 45 estaciones de limpieza, que incluyen lavamanos exteriores, interiores y las áreas de desinfección. Luego que el sector privado cumpla los requisitos, se iniciará la verificación en el sector público, que iniciará labores el 22 de febrero. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Túnchez. Y autoridades educativas y la Procuraduría de Derechos Humanos conocen denuncias en contra de colegios de Quetzaltenango que retienen expedientes y que hacen cobros ilegales. Padres de familia de Quetzaltenango denuncian cobros irregulares y retención de expedientes por parte de centros educativos privados. Las quejas han llegado a la Procuraduría de Derechos Humanos y a las autoridades educativas. Que se dan situaciones fuera de los derechos que tienen los colegios y de las autorizaciones que tienen desde el Ministerio de Educación. Lamentablemente no todas las personas tienen esa cultura de denuncia. De los cobros no autorizados más comunes es por algunos servicios, por ejemplo, ahora que se está viviendo el tema de la pandemia, fue por cobro de plataformas. En algunos otros casos se siguieron cobrando algunos servicios que no se estaban disfrutando de forma personal y de forma directa. Por ejemplo, el tema de algún seguro médico, el tema de natación. Es importante que los padres de familia conozcan qué cobros pueden realizar los centros educativos y qué acciones deben denunciar. Recordando que los servicios autorizados para cobrar por parte de los centros educativos privados únicamente la inscripción y las mensualidades según lo que establece la legislación educativa guatemalteca, por retención de expedientes de padres que adeudan algún tipo de mensualidad. Legalmente no lo pueden retener para no caer en el tipo penal de apropiación y retención indebida. ¿Por qué motivo no se puede retener el expediente? Porque de esta forma se está violentando el derecho humano a la educación. Ante cualquier situación anómala, un cobro excesivo o falta de cumplimiento por parte de los colegios privados en relación a los compromisos que tienen, pues que se aboquen a estas instancias a denunciar. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Ahora llegó el momento de conocer los mensajes, denuncias y temas que nos comparten nuestros televidentes a través del servicio de Guaterreport al WhatsApp 4003-3859. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Comenzamos con nuestro televidente Francisco Tambriz, quien se reportó desde Nahualá, en Sololá. El reporte da cuenta de una serie de accidentes de tránsito que se registraron este día debido a la lluvia que cayó en el territorio nacional. En el kilómetro 155 de la ruta interamericana, un camión cayó a una hondonada de unos 3 metros. No hubo personas lesionadas. En el kilómetro 153, un vehículo derrapó en el asfalto mojado y terminó volcado sobre la carretera. No hubo personas heridas. Por último, en el kilómetro 152 de la referida ruta, ocurrió un accidente entre un microbús y un pick-up. Los bomberos voluntarios de las 77 compañías de Nahualá trasladaron a los heridos al Hospital Regional de Quetzaltenango. Cabe agregar que el denominador común de estos percances fue consecuencia del asfalto mojado y la alta velocidad al manejar.
Y nuestra televidente Flori Reyes se reportó desde la aldea Jolomtac, en municipio de Santa Cruz, Varillas, en Huehuetenango. La usuaria de nuestro servicio de Guate Reporta nos compartió imágenes para mostrar el tramo carretero que conduce de Santa Cruz, Varillas, hacia la aldea. El video muestra a un grupo de personas que caminan cuesta arriba, cargados con productos de primera necesidad a sus casas. Después del paso de las tormentas Iota y Eta, los habitantes de unas 30 comunidades que dependen de esta ruta quedaron incomunicados debido a los derrumbes que destruyeron el camino. Han pasado más de 2 meses y las autoridades no han hecho nada. Exigimos que busquen una pronta solución, ya que esto afecta a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Fue el reporte que recibimos. Y finalizamos con el reporte de Mauglio Roberto Martínez, quien nos compartió imágenes del accidente vial que ocurrió esta tarde en la aldea Sutún, tramo de Rabinal, conduce hacia Cubulco, en Baja Verapaz. Se trata de una autopatrulla con los números VV092 que se empotró contra un árbol a un costado de la carretera. Nuestro televidente no nos proporcionó datos de alguna hipótesis sobre qué causó el accidente. Muesli Brujen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Llegó el momento de otra pausa comercial. Al regreso tenemos más información. Confusión se ha generado en Quiché por el almacenamiento de alimentos en un edificio. Los detalles luego de la pausa. Iniciamos este bloque de noticias conociendo el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Muy buenas noches. Buenas tardes, Alberto, qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia las condiciones del clima en las diferentes regiones de nuestro país. Y continuamos con efectos del frente frío al territorio nacional. Esto estará generando lloviznas y actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional. Pero veamos puntualmente las condiciones para esta noche por regiones e iniciamos con la costa sur y el oriente, donde esperamos principalmente lluvias en los departamentos ubicados en la costa sur y actividad eléctrica para la región oriental. Vemos a continuación las condiciones en la región de la meseta central, incluida la ciudad capital, y en el occidente, donde tenemos las mismas condiciones de actividad eléctrica para esta noche, sin descartar la probabilidad de algunas lloviznas, y también tendremos probabilidad de caída de granizo en algunos departamentos de la región occidental. Y veamos a continuación las condiciones en la franja transversal del norte, y para esta noche esperamos principalmente actividad eléctrica en el departamento de Petén, Alta, Baja Verapaz y en el departamento de Izabal. Cabe resaltar que continuamos con el descenso de temperaturas para que lo puedan tomar en consideración. Y a continuación las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Como pueden observar en pantalla, esperamos para el inicio del fin de semana, el sábado, actividad eléctrica en horas de la tarde y o noche con una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Para el domingo, condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Y para el lunes, el inicio de una semana más, tendremos probabilidad de actividad eléctrica en horas de la tarde y o noche con una temperatura máxima que se estará registrando de 24 grados centígrados. Y por último, les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:30 de la mañana y se ocultará a las 5:49 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alberto. Gracias, Pamela. Continuamos. Y controversia causó el almacenamiento de alimentos en el edificio de Caminos en Santa Cruz del Quiché. Mientras el gobernador afirmaba desconocer sobre ellos, la delegada de la CESAM indicaba que eran para niños desnutridos. Por varias semanas los alimentos fueron almacenados en el edificio de la zona vial número 13 de Caminos en Santa Cruz del Quiché. Se observaban camiones llegar al lugar para ser cargados con los alimentos. El gobernador departamental dijo desconocer si eran de algún programa de gobierno. Realmente no quisiera, pero no sé qué realmente lo que están haciendo, porque nosotros solo teníamos el centro de acopio ahí en el hall.
Ya, o sea que esos son otro tipo de alimentos, entonces... Desconozco si hay otro tema de alimentos ahí. Mientras la delegada de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional aseguró que esos alimentos eran para el programa de desnutrición, que fueron entregados a los beneficiarios que estaban enlistados que ellos manejaban. Expresó que se almacenaron en ese lugar porque no tenían dónde dejarlos y que no se entregaron políticamente. No había ningún espacio donde almacenar estos alimentos. Y como usted sabe, lo que nosotros queremos evitar es cualquier mancha que se pueda hacer, o más que todo en este tiempo que se diga que políticamente se iba a entregar. Entonces se buscó hacer una coordinación interinstitucional para no molestar a los alcaldes ni que tuvieran mayor intervención en esta entrega, ¿verdad? En las últimas semanas hubo confusiones porque los alimentos para apoyar a los afectados por la pandemia llegaron tarde y no a todos los municipios. Los vecinos han creído que son para los afectados por las tormentas ETA e Iota o por la desnutrición. En muchos casos entregados a personas que están en listados conformados por los alcaldes. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y desde su inauguración, el Hospital Temporal para la Atención de Casos de COVID-19, ubicado en Santa Lucía, Cotzumalguapa, se ha visto envuelto en controversias en su funcionamiento. Esta vez, la denuncia anónima puesta en la PDH de Escuintla da cuenta de abusos de autoridad y hasta la venta de plazas. Lo que lamentan las autoridades es que al final quienes resultan afectados por este tipo de acciones es quienes por su condición económica y afectados por el coronavirus deben hacer uso de este nosocomio. Efectivamente tenemos una denuncia bastante fuerte en contra de las personas que dirigen ese nosocomio temporal. Versan sobre todo en el amiguismo, el compadrazgo, tráfico de influencias, pues en algún momento... acoso sexual. Todos los usuarios pues siempre pagan los platos rotos de estas diferencias, de estas pasiones que se generan, y pues nosotros estamos desde el enfoque nuestro investigando de qué manera, y pues si son conductas antijurídicas pues serán remitidas a donde corresponde, y las de derechos humanos pues vamos a llegar al fondo del asunto. Ante estos señalamientos, la vocera del Ministerio de Salud, Julia Barrera, informó a través de un mensaje de texto que el director del Hospital de Escuintla, Eber Huachín, quien también tiene a su cargo el Hospital Temporal, hizo un análisis de las personas que prestan sus servicios técnicos y profesionales en dicho centro de costo, reestructurando los puestos y funciones, realizando una reorganización de los contratistas a fin de fortalecer el área asistencial, administrativa y operativa, y que hasta el momento el doctor Huachín no ha sido notificado legalmente de alguna denuncia por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Algunos perfiles de Facebook perderán el botón de me gusta. ¿Cuáles son las razones? Se lo contamos en breve. Adiós a los likes. Facebook elimina el botón de me gusta de las páginas públicas. La empresa aplicó esta medida para las páginas que utilizan los artistas, figuras públicas y marcas. Veamos los detalles. Encuentra del 8 al 11 de enero artículos escolares con hasta el 30% de descuento para este regreso a clases con Office Depot, tu mejor aliado en este regreso a clases. Presenta. Los me gusta en las páginas públicas de Facebook son historia. Y es que el pasado miércoles 6 de enero, la compañía dio a conocer en su blog y redes sociales que las páginas públicas únicamente van a mostrar seguidores y tendrán una sección de noticias o newsfeed para que los usuarios de estas páginas puedan participar e interactuar en conversaciones. Facebook explicó sobre esta medida indicando que están eliminando los me gusta para centrarse en los seguidores y simplificar la forma en que las personas se conectan con sus páginas favoritas. Según la compañía fundada por Mark Zuckerberg, el botón me gusta ya no servía como antes, pues considera que hay muchas páginas de empresas que cuentan con miles de me gusta, pero pocos usuarios activos. Este nuevo cambio afectará en un primer momento a la versión para móviles de la red social, ya que han querido mejorar su usabilidad de forma notable.
Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. Encuentra del 8 al 11 de enero artículos escolares con hasta el 30% de descuento para este regreso a clases con Office Depot. Tu mejor aliado en este regreso a clases. Presentó. Ahora vamos a conocer el contenido que se ha hecho viral en las últimas horas en las diferentes redes sociales. Este video se hizo viral en Twitter, en donde un mototaxista de forma imprudente intentó cruzar un arroyo crecido en Tamash en Santa María Caabón, en Alta Verapaz, pero luego se arrepintió y dio marcha atrás. Ahí es el peligro. Y estos hipopótamos hambrientos se hicieron virales por el sorprendente tamaño de sus trompas y dientes. Era la hora de comer en un zoológico de Estados Unidos y el autor del video expresó en la descripción que se sintió increíble ver el show en primera fila. All right, folks, welcome to our hippo time. I do not have a microphone, so I will yell as loud as I can. There's a lot of you here today, and I'll ask the people behind me to be kind of quiet so everyone can hear me. We have two hippos in here. There you go, Karen. There you go, Big Mo. Yeah. So Karen on the right is a female. She's about 17 years old. Mo over there on the left is our big male, and he is 45 years old. Ahora observen a la chica elástica de la vida real. Se trata de la chica más curvilínea del mundo, que puede doblar la columna por la mitad hacia atrás y contorsionar su cuerpo en todo tipo de formas extrañas y maravillosas. Liberty Barros, de 12 años, se dio cuenta por primera vez que tenía un talento especial mientras veía a la estrella del pop, Rihanna, inclinarse hacia atrás en un video musical. Increíble habilidad. Cambiamos de tema porque el 2020 fue el año más cálido en el mundo junto al 2016, al término de una década de temperaturas récord que evidencian la urgencia de actuar contra el calentamiento global, según indicaron este viernes expertos en el tema. El 2020 fue el año más cálido en el mundo junto a 2016, completando una década de temperaturas récord. Un informe del Servicio Europeo Copernicus sobre el cambio climático indica que el año pasado registró un aumento de la temperatura media de 1.25 grados Celsius más respecto a la era preindustrial, igual que en 2016. Pero el servicio observa que 2016 estuvo marcado por un fuerte episodio de El Niño, que provoca un alza de las temperaturas. Y en cambio, el año que terminó igualó su récord pese al enfriamiento causado por el fenómeno contrario de La Niña. Según Copernicus, los últimos datos recuerdan una vez más la urgencia de reducir las emisiones de manera ambiciosa, con el fin de prevenir los efectos nefastos sobre el clima en el futuro. Estos efectos ya son visibles en todo el planeta, por ejemplo con el deshielo de los casquetes glaciares, las canículas excepcionales, las precipitaciones diluvianas y las temporadas récord de huracanes, como la última en el Caribe. Y lo peor está por llegar. El planeta ganó al menos 1,1 grados Celsius respecto a la era preindustrial, y Copernicus informó que la concentración de CO2 no dejó de aumentar en la atmósfera pese a la pandemia que paralizó durante meses la economía mundial. El Acuerdo de París sobre el clima
prevé mantener el calentamiento por debajo de un aumento de 2 grados Celsius y, de ser posible, de 1.5 grados Celsius. Pero los compromisos nacionales de reducción de emisiones están lejos de ser suficientes. Realizan acto de jubilación para agentes caninos tras varios años de servicio. Los detalles al volver. Continuamos en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. En esta oportunidad vamos a observar cómo se encuentra el tránsito en la 15 Avenida, Calzada José Milla, específicamente en la zona 6. Como puede ver en sus pantallas, hay afluencia vehicular leve en ambos sentidos. Y ya les adelantaba que la Policía Nacional Civil cuenta con una unidad de agentes K9, quienes colaboran con detectar ilícitos con su excelente olfato. Hace unos días se realizó un acto para jubilar a 6 agentes de esa unidad. Se trata de Lastra, Laika, Juni, Barrimanchas y Spike, de edades comprendidas entre los 8 a 13 años, de las razas pastor belga, malinois, labrador y pastor alemán, quienes lograron detectar 5.8 toneladas de cocaína y 10 kilos de marihuana en diversos operativos que participaron durante los últimos 5 años. Se realizó un acto protocolario en la Escuela Centroamericana de Educación Canina, precisamente en la aldea El Serinal, en Barberena, Santa Rosa, donde se realizó un acto protocolario. Personalidades de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica estuvieron presentes, rindiendo honores precisamente a 6 de nuestros agentes caninos que, luego de prestar un servicio de 10 a 13 años en la institución policial, colaborando con el talento humano, pues han sido jubilados. Para despedirlos se realizó una ceremonia en la Escuela de Entrenamiento Canino ubicada en el Serinal Santa Rosa. Los perros fueron entregados a sus guías, quienes continuarán con sus cuidados en la nueva etapa de sus vidas y ahora disfrutarán de la vida de mascotas. Pasan a situación de retiro, son 2 machos y 4 hembras. Ellos son algunos perros de raza pastor alemán, pastor malinois, y algunos de ellos pues han sido entregados. Ellos han sido entregados precisamente a sus guías caninos. Los agentes K9 se entrenaron por guías certificados para la detección de drogas, papel moneda y otro tipo de ilícitos. Como resultado de todos los años de trabajo de estos agentes, se logró la incautación de $345,700. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y de esta manera llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Recuerden, a las 8 de la noche, Soñando en Familia, y a las 9, la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez. Nos despedimos con estas imágenes, y es que un bebé de 3 meses y su madre abandonaron el hospital en Valencia, en España, ante los aplausos del personal de salud después de que el bebé pasó la mayor parte de su corta vida luchando contra el COVID-19. El niño nació en octubre de 2020 en perfectas condiciones, pero cuando regresó a casa se infectó con coronavirus a través de un familiar asintomático. El bebé tuvo que regresar al hospital a los 9 días de vida para recibir tratamiento, incluso pasando tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Que tengan todos un excelente fin de semana.